Doctor. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Soy el doctor Jair Hernández, R3 de Imagenología Diagnóstica Terapéutica del Hospital Cristus Muguerza, Hospital del Parque. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de patología de cuello en pacientes pediátricos. El primer tema que vamos a abordar va a ser el quiste del conducto tirogloso. Este va a ser el resultado de una falla en la obliteración normal que va a ocurrir en el conducto tirogloso durante el desarrollo. Este conducto se va a desarrollar aproximadamente entre la semana 8 y 10 y esta falla en la obliteración puede ocurrir en cualquier segmento del conducto. Este se va a originar a nivel más craneal en la base de la lengua. Déjenme les pongo el apuntador. Se va a originar en la base de la lengua. Posteriormente va a ir descendiendo y a nivel del hueso yoides va a generar un pequeño desplazamiento posterior y superior para después descender y bifurcarse en lo que va a originar los dos lóbulos tiroideos. Este va a representar el 70% de las anomalías congénitas en cuello. Solamente va a ser ganada por lo que es la linfadenopatía cervical. Esto va a tener un revestimiento epitelial que va a depender de la localización del quiste, dependiendo si se encuentra en localización suprayoidea a nivel del hueso yoides o debajo del mismo. Cuando tiene una localización suprayoidea, va a estar revestido de un epitelio queratinizado. Y cuando se encuentra por debajo del hueso, va a encontrarse epitelizado por ácidos parecidos a lo que revestiría los folículos tiroideos. Y esto va a ser importante para algunas otras complicaciones que puedan tener estos quistes. Van a presentarse como masas en la línea media del cuello anterior, van a tener un crecimiento gradual, por lo general van a ser asintomáticos a menos que se compliquen con alguna infección o que sean tan grandes que van a generar un efecto de masa y el paciente acuda a una unidad hospitalaria por principalmente disfagia o problemas en lo que son las vías respiratorias superiores. Del 20 al 25% va a tener una localización suprayoidea, el 30% se va a localizar a nivel del hueso yoides y el 45% va a tener una localización infrayoidea, siendo la más común. El 70% de estas se va a encontrar en la línea media y el 90% se va a detectar antes de los 10 años y hasta el 40% se va a asociar a una tiroides ectópica. Principalmente vamos a hablar de lo que es la tiroides lingual, como lo mencionaremos más adelante. Es una patología totalmente asintomática que se va a detectar cómo se infecta y lo vamos a observar clínicamente como se observa en la imagen. Una masa eritematosa, dolorosa, que típicamente se va a mover al deglutir o también cuando le pegamos al paciente que saque la lengua, esta lesión va a ascender. Casi todos, como ya les mencioné, se van a encontrar en la línea media. Sin embargo, hasta el 30% pueden localizarse lateralmente, no más allá de los 2 centímetros de la línea media, y por lo general se encuentran adyacentes al cartílago tiroides, siendo los quistes infrayoideos los que tengan más común esta localización. Un suprayoideo por lo general siempre va a estar en una línea media. Eso va a ser una parte de las características que va a tener esta lesión, de las que nos podemos diferenciar, como les voy a mencionar más adelante. ¿Cómo lo vamos a ver en el ultrasonido? Bueno, como lo podemos observar, vemos una lesión, una masa ovalada de contenido anecoico, como podemos observar, tiene un poquito de artefacto de reverberancia. Va a tener un reforzamiento acústico posterior, sus paredes finas van a ser casi imperceptibles, no va a tener vascularidad interna ni periférica al color Doppler y va a carecer de septos o ecos internos. En esta imagen tenemos otro tipo de lesión del conducto, donde tenemos una imagen ovalada
está un poquito más paramedial izquierda, de contenido anecoico. Tenemos las paredes bien definidas, no tenemos ecos ni septos internos. Y en la imagen de abajo tenemos un quiste tiroglosso, pero infrayoideo. Aquí, como les comentamos, podemos ver lo que es la tráquea, la tiroides y tenemos la lesión ovalada que se desplaza lateralmente hacia la izquierda. Desde contenido anecoico, esta lesión no va a tener cambios inflamatorios en la grasa circundante. Tal vez pueda generar un pequeño efecto de masa sobre los músculos más superficiales a nivel del cuello anterior y tampoco vamos a observar linfadenopatía asociada. En este caso podemos observar otra imagen nodular, una lesión homogénea hipoecoica. Esta presenta múltiples focos internos y nos hace referencia al contenido proteináceo que puede tener. Incluso podemos observar un nivel líquido-líquido. Eso no significa que esté sobreinfectado. Si podemos observar, pues las paredes siguen delgaditas, no hay septos y la grasa no se muestra ecogénica alrededor. Esto sigue siendo un quiste del conducto tirogloso de localización suprayoidea sin datos de infección. En cambio, el siguiente, aunque esté más circunscrito, más redondo, si se fijan, es más superficial, genera un efecto de masa desplazando a los músculos anteriores del cuello. Sin embargo, ya podemos observar la presencia de múltiples ecos internos que nos habla de un proceso infeccioso a este nivel. En la imagen de la izquierda podemos observar que al paciente se le pide que degluta y la lesión no se queda inmóvil, sube y vuelve a su localización original. Eso junto con los hallazgos típicos sonográficos de una lesión benigna, pues nos orienta al diagnóstico. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, en esta imagen podemos observar otra lesión nodular heterogénea, predominantemente hipoecoica. Tenemos la presencia de múltiples ecos móviles internos. Las paredes son un poco más gruesas. Podemos observar el reforzamiento acústico posterior y al momento de aplicar el color Doppler, pues podemos ver la vascularidad periférica. Estos ya son hallazgos de un proceso infeccioso en este quiste. En esta otra imagen de arriba podemos observar una lesión que ya está más heterogénea y irregular, ya no es ovalada, ya perdió como tal la morfología quística, este contenido heterogéneo. Tenemos aquí un componente sólido en el interior, tenemos la formación de un septo que nos divide la lesión en dos y al aplicar el color Doppler pues podemos ver la vascularidad intranodular. Esto también nos habla de hallazgos de un quiste del conducto tirogloso infectado. Y en la última imagen de abajo podemos observar pues, que prácticamente la lesión quística ya está irregular, está colapsada, no podemos definir como tal los bordes de la lesión. Sin embargo, podemos ver este trayecto hipoecoico irregular que va a llegar hasta los tejidos blandos de la cara anterior del cuello. Este paciente tuvo una complicación de una sobreinfección del quiste del conducto. Más allá de eso, tuvo una fístula en donde podemos observar el trayecto hacia la piel. En esta otra imagen tenemos otro ejemplo donde observamos una lesión nodular. Esta es hipoecoica, heterogénea, tiene focos ecogénicos. Tenemos aquí unas bandas más hipoecoicas mal definidas. Si podemos observar la grasa ecogénica circundante, está aumentada, está ecogénica. En este corte no se aprecia, está asociada a linfadenopatía y al aplicar el color Doppler podemos ver la vascularidad tanto periférica como intranodular. Esta lesión, con los hallazgos que tenía, se le hizo una biopsia guiada por ultrasonido y el resultado fue de un adenocarcinoma papilar dentro de un quiste tiroglosio. Esta es una entidad extremadamente rara que ocurre en menos del 1% de los pacientes con estas lesiones. Es más que común que ocurra en quistes infrayoideos.
Esto es en relación a que están revestidos por un epitelio acinar parecido al de la glándula tiroides, por lo tanto tiene histología parecida a la misma, por lo tanto es más común el adenocarcinoma de este nivel. Y dentro de los adenocarcinomas, el más común, pues va a ser el papilar. Entonces, al momento de ver una lesión hipoecoica con focos internos que se asocia a la linfadenopatía, pues no hay que desestimarla y pensar que solamente puede ser una sobreinfección. En este caso, pues resultó ser una tumoración. Aquí tenemos el ejemplo de dos tomografías. En la tomografía, en un corte axial, en ventana de tejidos blandos, podemos ver en la cara anterior del cuello de localización infraoidea una lesión hipodensa de márgenes bien definidos que genera un discreto efecto de masa y que desplaza los planos grasos de la cara anterior cervical con la presencia de un septo un poquito más isodenso en su interior. No se asocia a linfadenopatía y al momento de administrar el contraste, pues no encontramos un reforzamiento ni de su septo ni de sus paredes. Entonces continúa siendo un quiste del conducto tirogloso sin ninguna complicación. En la imagen de la derecha podemos ver una reconstrucción en sagital en ventana de tejidos blandos, donde a nivel precisamente del hueso yoides podemos observar una lesión hipodensa con unidades líquidas en su interior. No vamos a observar un reforzamiento de las paredes, no tiene componente hemorrágico, no se asocia a cambios inflamatorios de la grasa y no hay linfadenopatía. El paciente se quedó con el mismo diagnóstico y la mayoría de estos va a ser un hallazgo incidental. Aquí tenemos otros dos ejemplos. En la tomografía de la izquierda podemos ver una reconstrucción en sagital en una fase arterial donde podemos ver la lesión hipodensa ovalada de márgenes bien circunscritos. Si se fijan bien el contenido es homogéneo, pero al aplicar el medio de contraste podemos ver un discreto reforzamiento de la pared. Aún los planos grasos se encuentran respetados y no hay linfadenopatía asociada, pero aquí ya podemos intuir que este es un proceso infeccioso incipiente a este nivel. En la reconstrucción sagital del lado derecho podemos observar otra lesión hipodensa, como les mencioné en la embriología del conducto tirogloso. Podemos observar que hay un momento en el que hace un abordaje posterior y superior a nivel del hueso yoides. A este nivel fue precisamente en el que se formó el quiste. Es un poquito más heterogéneo que los demás. No encontramos como tal formación de septos o un componente hemorrágico. Sin embargo, por el efecto de masa que está presentando, el paciente acudió por disfagia. Al paciente se le hizo una biopsia y el resultado fue simplemente contenido epitelial, neutrófilos, en relación a un quiste tirogloso sin complicación. En esta resonancia magnética podemos observar un T1 en coronal, un T2 en sagital y un T2 en coronal con FATSAT. Como podemos observar, tenemos una lesión a nivel de suprayoideo por debajo de lo que es la base lingual, que se comporta hipointenso en T1, hiperintenso en T2. No hay hiposeñal al momento de la saturación grasa, nos habla de un contenido totalmente líquido. Lo encontramos homogéneo, la pared es delgada, no hay linfadenopatía y la grasa circundante se encuentra respetada. El paciente también se quedó con el diagnóstico de un quiste del conducto. En esta otra resonancia podemos ver un T1 en axial, un T1 con FATSAT. Podemos observar también una sagital, un T2 sagital con FATSAT, un T2 en sagital y un STIR. Aquí podemos ver igual, la lesión es un poquito más pequeña, localizada a nivel del hueso yoides, que se comporta hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y que no presenta hiposeñal la saturación grasa. No hay datos inflamatorios, el contenido es totalmente homogéneo, sin embargo, a nivel de la parte más caudal del quiste podemos ver como un sedimento en esa zona. Es totalmente normal, es contenido proteináceo, no hay datos de infección. El paciente se le encontró como un hallazgo incidental al realizarse una resonancia magnética como tal de columna cervical.
Como diagnóstico diferencial, tenemos que también tener en mente la presencia de algunos ganglios linfáticos, principalmente lo que es el nódulo de Delfos. El ganglio de Delfos, o también llamado ganglio prelaringio precricoideo, es uno de los ganglios del nivel 6 cervical. Este se encuentra ubicado entre los músculos cricotiroideos y anterior a la membrana cricotiroidea. Es el que va a drenar la linfa tiroidea y de la laringe como tal, y es el principal afectado en el carcinoma laringio, carcinoma tiroideo, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, e indica metástasis o, en todo caso, padecimientos de tipo benigno como enfermedades autoinmunes. En este caso, en el ultrasonido tiroideo, podemos encontrar una glándula de cotextura heterogénea con zonas hipoecoicas mal definidas. Los bordes posteriores de la glándula no se alcanzan a delimitar muy bien. Tenemos unos bordes anteriores ecogénicos y a nivel del istmo paramedial derecho podemos observar la presencia de este ganglio. Tiene morfología reniforme, la corteza es hipoecoica, sin embargo, está aumentado en su espesor. Este paciente tiene antecedente de una tiroiditis de Hashimoto y la linfadenopatía que tenía ahí y ya era de aspecto crónico. Por lo tanto, pues se descartó la presencia de algún quiste del conducto. En la tomografía, en fase arterial, en ventana de tejidos blandos, podemos observar otra lesión en la cara anterior del cuello a nivel del istmo tiroideo, donde observamos la presencia de este nódulo que presenta un reforzamiento heterogéneo. Tenemos una zona que permanece hipodensa en la administración de medio de contraste. El paciente tiene antecedente de un carcinoma de cabeza y cuello y lo que estamos observando ahí es nada más y nada menos que un ganglio linfático con centro necrótico. Este es otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente. El siguiente es el quiste dermoide. El quiste dermoide lo vamos a poder a veces confundir mucho con un quiste del conducto cuando este tiene alto contenido proteináceo, como vimos en imágenes anteriores. Este va a ser igual, bien circunscrito, ovalado, no se va a asociar a linfadenopatía, la grasa no se va a mostrar ecogénica, como podemos observar en esas imágenes. Lo que nos va a ayudar es que el paciente prácticamente siempre tuvo esta lesión ahí, tuvo un crecimiento muy lento, a diferencia de un quiste del conducto tirogloso, y lo principal que nos va a ayudar, que no va a tener movilidad. Cuando le pedimos al paciente que degluta o que saque la lengua, va a permanecer siempre en su lugar, a diferencia de la lesión que estamos viendo. Y por lo general lo vamos a encontrar de localización infrayoidea, como podemos observar en la imagen de la derecha, de un nódulo hipoecoico homogéneo que se encuentra adyacente al istmo tiroideo. Al paciente se le hizo una biopsia de la lesión por sospecha de una malignidad dentro de un conducto y el resultado fue un quiste dermoide. Otros tres diagnósticos diferenciales serían primera el laringocele. El laringocele va a ser una lesión que se va a encontrar casi siempre de localización suprayoidea. Es una lesión que va a tener una extensión paramedial derecha o izquierda. Es hipodensa y lo que lo va a diferenciar de un quiste del conducto es que este siempre va a tener una comunicación hacia el vestíbulo laringio. Como podemos observar esta imagen, tenemos esta lesión hipodensa con unidades líquidas, tiene una pared un poquito más gruesa, no hay linfadenopatía, desplaza hacia la izquierda lo que es la vía respiratoria superior, pero se comunica como tal al vestíbulo laringio. Entonces eso nos marcó la pauta para pensar en este diagnóstico más que una lesión de tipo congénita. Otras son las ránulas. Encontramos dos tipos de ránula. La simple. Esta se va a dar cuando los conductos de las glándulas salivales menores van a sufrir una obstrucción. Esta obstrucción va a generar una dilatación quística de uno de esos conductos y nos va a dar esta imagen, que igual se va a comportar de la misma manera que cualquier otra lesión de contenido líquido, hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y que no va a presentar hiposeñal en el FATSAT, como podemos observar en la imagen del medio. Tenemos la diferenciación con una ránula inmersa en cuanto a que la inmersa va a sobresalir del espacio sublingual y va a llegar hasta el espacio submandibular, pero realmente en la fisiopatología
El tratamiento y el aspecto que va a tener la lesión es lo mismo, simplemente va a variar respecto a la profundidad a la que va a llegar. Otra lesión es la tiroides ectópica. Esto, como ya la hemos mencionado, se puede encontrar a cualquier nivel del conducto tirogloso. Principalmente lo vamos a encontrar en la base de la lengua. Como lo podemos observar en la imagen de la izquierda, tenemos una imagen hipodensa, redonda, que al administrar el medio del contraste va a tener las mismas características que un parénquima tiroideo hiperdenso y que no se va a relacionar con cambios inflamatorios circundantes. El paciente se hizo la tomografía por otra circunstancia y fue un hallazgo incidental, aunque algunos pueden presentar datos de tirotoxicosis o hipertiroidismo. En el caso de la tomografía del medio, tenemos una localización pretraqueal donde podemos observar un nódulo hiperdenso que se localiza por delante de la tráquea y por debajo del hueso yoides, y el diagnóstico es el mismo, una tiroides ectópica, aunque esta localización es más infrecuente. Otra de las lesiones que se pueden presentar, aparte de la tiroides, se puede asociar al bocio. Aquí tenemos una tomografía en reconstrucción sagital en fase simple, donde podemos observar un nódulo hiperdenso localizado en la base de la lengua, que va a tener las mismas características que el parénquima tiroideo, y dentro de él vamos a encontrar las lesiones quísticas. Encontramos el agrandamiento glandular, las lesiones quísticas, una parcial obliteración de lo que son las vías respiratorias superiores y un desplazamiento de los grupos musculares de la cara anterior del cuello. El paciente se realizó exámenes laboratoriales y concordaban con un bocio multinodular localizado a nivel de una tiroides ectópica de localización lingual. Continuando con las anomalías, continuamos con las hendiduras branquiales. El aparato branquial como tal se va a generar entre la tercera y quinta semana y va a estar formado por tres estructuras principalmente, lo que son las hendiduras, los arcos y las bolsas faringias, en lo que son las partes más internas que van a estar revestidas por endodermo principalmente, solo que vamos a llamar como las bolsas faringias, estos que tenemos aquí, estos surcos internos. En la parte más externa vamos a encontrar las hendiduras faringias, que son de donde pueden provenir muchas lesiones quísticas que vamos a comentar más adelante. Y en la parte de en medio podemos localizar lo que son los arcos faringios como tal, que van a estar revestidos principalmente de mesodermo. Todas estas estructuras nos van a generar, van a ser los precursores embriológicos del oído, los músculos, vasos sanguíneos, huesos, cartílago, revestimiento mucoso de la cara, el cuello y la faringe. Y cualquier falla en la fusión o en la obliteración de cualquier hendidura o arco nos va a generar tres tipos de lesiones principalmente. Van a ser tres, que es el quiste, la fístula y el seno. Un quiste se refiere a cualquier lesión que no tiene ni comunicación ni interna ni externa. Simplemente va a estar en una parte intermedia o localizado distal o proximalmente. La fístula, esta sí va a tener una comunicación interna y externa y va a generar un trayecto entre dos estructuras epitelizadas que normalmente no deben de tener comunicación, y un seno que va a generar un tracto incompleto como tal. Comenzamos con las lesiones de la primera hendidura branquial. El 5 al 8% se va a dar por una fusión incompleta del primer y segundo arco, y típicamente se van a localizar adyacentes a la glándula parótida o el conducto auditivo externo. Esto va a ser importante ya que casi todas van a tener un aspecto similar. Sin embargo, lo que nos va a marcar la pauta va a ser la localización de la misma. Tiene una predilección femenina y el 65% se va a presentar del lado izquierdo. Como tenemos estas imágenes, la vamos a observar como lesiones ovaladas de contenido anecoico, va a presentar reforzamiento acústico posterior, no va a tener vascularidad al color Doppler,
puede o no contener ecos internos dependiendo del contenido proteináceo y la mayoría de ellos se va a presentar como un hallazgo incidental, aunque cuando ellos tienden a crecer mucho y generan un efecto de masa o se sobreinfectan, es cuando realmente nos damos cuenta de la presencia de los mismos. Cuando se asocia a adenopatía o tiene un contenido muy heterogéneo y se localiza justamente a nivel dentro de la glándula parótida o adyacente a la misma, hay que realizar el diagnóstico diferencial con un tumor de Warthin. Aquí tenemos otros ejemplos en donde en la imagen del ultrasonido podemos observar esta lesión, está irregular, los márgenes están bien circunscritos, el contenido es anecoico, no hay vascularidad interna y no se asocia a cambios inflamatorios circundantes. Al momento de realizarle la tomografía a este mismo paciente, podemos observar una lesión hipodensa bien definida con los planos grasos respetados sin que genere un efecto de masa ni ganglios cervicales de sospecha. El paciente quedó como diagnóstico de un quiste de la primera hendidura branquial. En la imagen de la derecha observamos otra imagen de aspecto quístico de contenido hipodenso, bien circunscrito, de paredes delgadas. Los planos grasos periparotidos se encuentran respetados y el diagnóstico que se le realizó fue también un quiste de la primera hendidura branquial sin datos de infección. Aquí tenemos otro ejemplo de una resonancia magnética de un corte axial y un corte coronal. Tenemos un T2 FATSAT y un STIR coronal. Aquí lo que podemos observar es una imagen hiperintensa de bordes bien definidos que se encuentra localizado en el espacio parotidio derecho. Muchas veces es asintomático y otras veces solamente cuando es palpable es cuando lo podemos diferenciar. Aquí lo podemos observar en esta parte y en el STIR lo podemos observar hiperintenso en esta zona de acá. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que como está adyacente a la glándula parótida puede generar un efecto de masa y lesiones al nervio facial, principalmente cuando se encuentran ubicados en el lóbulo profundo de la parótida. En este caso tenemos otras dos tomografías. La tomografía de la izquierda podemos observar una lesión de aspecto quístico con unidades líquidas en su interior de paredes delgadas. Los planos grasos circundantes se encuentran respetados. Sin embargo, en el borde más posterior de la lesión podemos observar una pérdida de la interfase y ya no se alcanza a delimitar como tal la pared. El paciente comenzó con síntomas auditivos con datos de otitis media aguda. El paciente se le hizo esta tomografía por la masa que tenía en esa localización y se sospechó una fístula de un quiste de la primera hendidura hacia el conducto auditivo externo. Y viendo esta mala interfaz y la pérdida de la diferenciación de la pared posterior, pues nos hace sospechar del diagnóstico. En la imagen de la derecha observamos otra imagen redonda, hipodensa, y al momento de administrar el medio de contraste observamos un reforzamiento de la pared. Lo que son los tejidos blandos circundantes se encuentran de características tomográficas normales, no hay ganglios cervicales reactivos. Sin embargo, en la parte más posterior podemos observar también la pérdida de la diferenciación de la pared. Eso nos hace sospechar o que hay una fístula que se haya reventado como tal la lesión quística, incluso desplaza la vaina carotidia medialmente y el hecho de que esté en íntimo contacto con la vena yugular ipsilateral nos puede hacer sospechar también de la presencia de émbolos sépticos, que también es otra de las complicaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos lesiones complicadas o infectadas a este nivel. Continuando con la segunda hendidura branquial, esta va a representar el 95% de todas las anomalías congénitas del aparato branquial. Y aunque es congénita, se va a detectar entre los 20 y los 40 años de edad y casi siempre va a ser secundario a un traumatismo o una infección menor. Este va a tener un trayecto diferente al otro que se encuentra casi siempre al nivel del ángulo de la mandíbula. Se va a presentar desde el ángulo anterior y medial al músculo externo cleidomastoideo,
También va a pasar entre lo que es la bifurcación de la carótida interna y externa y va a llegar a la fosa amigdalina. Y dependiendo del nivel al que se encuentre esta lesión quística, va a tener una clasificación de Bailey. El tipo 1 se refiere a que se encuentra ubicado entre el platisma y el músculo esternocleidomastoideo. Va a ser la más superficial, la que se puede evaluar incluso por ultrasonido, incluso la que si tiene sospecha de alguna sobreinfección es la más fácil de tratar. La tipo 2 que se encuentra entre el músculo esternocleidomastoideo y la glándula submandibular y se encuentra lateral a la vaina carotidia. Esta va a ser la más rara de encontrar. La tipo 3 se ha encontrado entre la arteria carótida interna y externa y va a ser la más común y la más difícil de tratar por la topografía vascular que tiene. Y el tipo 4 va a ser un Bailey tipo medial a la vaina carotidia y que se encuentra adyacente al espacio parafaringio o adyacente al espacio de la mucosa faríngea. Va a ser el más profundo y más raro de encontrar. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión ovalada de márgenes bien definidos de contenido anecoico, presenta su reforzamiento acústico y no va a tener vascularidad interna. Lo único que nos hizo sospechar de un quiste de la segunda hendidura branquial era la localización que tenía el paciente, el hecho que fuera un hallazgo que simplemente se presentó en una edad avanzada por datos de efecto de masa que tenía la lesión. En el caso de esta imagen de la derecha hacia arriba podemos observar la bifurcación carotidia y una lesión de aspecto quístico. Tiene las mismas características de una lesión que no presenta datos de infección y no hay linfadenopatía asociada. En cambio, la de abajo se encuentra a nivel de la bifurcación de las carótidas, sin embargo, ya tiene un contenido heterogéneo, tiene focos internos, incluso podemos observar la presencia de sedimento en su interior. Tiene su reforzamiento acústico y este paciente ya presentaba datos de inflamación a nivel sistémico. Clínicamente lo vamos a observar como una masa indolora. Este no va a tener una relación con la deglución y se va a encontrar por lo general lateral al cuello más que en la línea media. Esta paciente se presentó con un abultamiento cervical sin cambios a la posición. Donde tiene precisamente el abultamiento se observa la presencia de un orificio, no tiene salida de secreción ni de pus, pero por ese mismo orificio se canalizó y se instiló material de contraste hidrosoluble. Y al momento de realizar la fluoroscopía podemos ver una fístula con trayecto caudal aproximadamente de 5 centímetros y que va a terminar en la fosa amigdalina derecha. Aquí podemos observar la lesión quística, podemos observar cómo se le canalizó y el trayecto que continúa cranealmente y va a terminar en la fosa amigdalina derecha. Entonces, el hecho de que tenga una lesión quística en cuello anterior y que termine en esa fosa, pues nos hace pensar un quiste de la segunda hendidura branquial. Aquí tenemos otro ejemplo. En la imagen de la izquierda podemos ver una lesión quística bien definida en el lado izquierdo del cuello que se encuentra anterior al músculo esternocleidomastoideo. Va a indentar el borde inferior de lo que es la glándula parótida y va a comprimir la vena yugular interna en el borde lateral anterior. La lesión tiene una pared que refuerza relativamente, lo encontramos con aumento en su espesor, no tiene invasión de las estructuras circundantes, sin embargo, pues ya está presentando un efecto de masa sobre la vaina carotidia. En la imagen de la derecha tenemos otra lesión quística homogénea con gran efecto de masa. Tenemos la presencia de un reforzamiento leve a lo que es la pared. Ya nos habla de cambios inflamatorios y como podemos observar, la grasa periparotidia ya está con aumento en su densidad. Ya hay cambios inflamatorios tanto dentro de la lesión como fuera de la lesión. Tiene gran efecto de masa, desplaza la vaina carotidia. Este paciente ya se presentó con una sobreinfección del quiste. En esta siguiente tomografía podemos ver una lesión de tipo 4 en la izquierda
Ya está lo más profundo, está adyacente al borde lateral de la mucosa faríngea, la desplaza incluso un poquito hacia la izquierda. Podemos ver el reforzamiento heterogéneo de la pared, el contenido hipodenso, podemos ver las estructuras circundantes con aumento en la densidad y como tal en este corte no se observa, ya hay datos de ganglios de aspecto reactivo. En la imagen de la derecha podemos observar otra lesión hipodensa con reforzamiento en la pared y que ya presenta datos de linfadenopatía y un efecto de masa sobre la vaina carotidia, la cual la va a desplazar lateralmente. En este caso se encuentra medial a en la mera bifurcación, sería un Bailey 3 y en este 4, Bailey 4. En esta resonancia magnética tenemos una secuencia en T1 con contraste y FATSAT, y un T2 con FATSAT también. Podemos observar cómo se comporta una lesión hipointensa, hipointensa, hiperintensa en T2 y que no satura en el FATSAT. El contenido es totalmente homogéneo, la pared es delgada, no hay datos de ganglios cervicales de aspecto reactivo y la grasa circundante se encuentra respetada. Este es un quiste de la segunda hendidura branquial sin datos de complicación al momento de la adquisición. Tenemos otro ejemplo de resonancia magnética. Tenemos aquí un T1 con contraste FATSAT, un T2 y un T2 con WhatsApp. Aquí podemos observar también la imagen que se comporta hipointensa en las secuencias de T1, hiperintensa en las secuencias de T2. Sin embargo, ya podemos observar un contenido más heterogéneo. La pared ya es irregular, ya es más gruesa, tiene un gran efecto de masa y podemos observar los tejidos blandos en la cara lateral de la parótida, como ya presentan datos de edema. Este paciente ya tiene una sobreinfección agregada al quiste y se clasificó como un Bailey tipo 1. Continuamos con los quistes de la tercera y cuarta hendidura branquial. Estos son extremadamente raros. Se van a encontrar en el espacio cervical posterior y eso nos orienta que se posee de la tercera hendidura más que de la cuarta. Es de la cuarta, se acerca un poquito más a lo que es la glándula tiroidea o al mediastino superior. Y para estar completamente seguro, se va a observar la relación que tiene con el nervio laringio recurrente durante el momento quirúrgico. Realmente por un examen de imagen, pues va a ser un poquito difícil de diferenciar, ya que por definición, un quiste de la tercera hendidura debe encontrarse posterior a la arteria carótida como no interna y por detrás del músculo externo cleidomastoideo. Tiene que localizarse entre el nervio hipogloso y por debajo del nervio glosofaringio. Y el quiste de la cuarta tiene que pasar paralelo al nervio laríngeo recurrente y el 80% tiene tendencia a presentarse en el lado izquierdo. Ambos tienden a formar senos que tienden a llegar hacia los senos piriformes. En esta resonancia tenemos un T1, un T2 y un T2 coronal, las mismas características de una lesión quística. Sin embargo, la pared la podemos encontrar en la parte más anterior con aumento en su espesor, ya es irregular. Sin embargo, el contenido pues sigue siendo homogéneo y va a generar un efecto de masa que simplemente va a desplazar a los músculos. Se ve colindando ligeramente con el esternocleidomastoideo en la parte más anterior, así como los músculos escalenos en la parte más posterior y tiene una ubicación subcutánea lateralmente. En este ultrasonido podemos observar una lesión quística de contenido hipoecoico, homogéneo, es redonda, tiene márgenes bien definidos que se encuentra adyacente al lóbulo tiroideo izquierdo. Y al momento de realizarse la tomografía, se observa esta lesión hipodensa, irregular.
con un engrosamiento en su pared. Este quiste fue aspirado por las características que mostraba. La citología mostró, sin embargo, células escamosas benignas, polimorfismo de neutrófilos, restos celulares amorfos, y pues todos esos son hallazgos que van a respaldar el diagnóstico de un quiste en hendidura branquial, con la posición típica de uno de la cuarta. En este caso tenemos otra resonancia. Los hallazgos en esta imagen son un poquito más sutiles. Aquí podemos observar una fístula bilateral de la cuarta hendidura branquial. Podemos ver en la imagen de la izquierda cómo tenemos este trayecto filiforme que se hace un poquito más medial en esta zona y que va a llegar a la lesión de tipo quístico acá. Y si se fijan en la imagen de enseguida, tenemos el trayecto más delgado todavía y que no se ve cómo llega como tal a los senos piriformes. Sin embargo, las fístulas se van a originar en ambas fosas piriformes bilateralmente y van a descender hasta la base del cuello. La del lado derecho va a terminar en un diminuto quiste que el paciente se palpó, por lo que se hizo la resonancia magnética, que es lo que podemos observar en esta reconstrucción en coronal, que fue lo que el paciente se sintió. Terminando con el aparato branquial, continuamos con el linfangioma quístico o también llamado higroma quístico. Esto se refiere a las malformaciones linfáticas macroquísticas congénitas que van a ocurrir con mayor frecuencia en las regiones cervicofacial, particularmente en el triángulo cervical posterior de los bebés. Este se va a relacionar con aneuploidías o no aneuploidías, principalmente el síndrome de Turner, el cual va a ser el más frecuente, el síndrome de Down, síndrome de Patau, de Edwards, y también se puede relacionar con coartación aórtica congénita o corazón izquierdo hipoplásico. Y esto se va a generar por una unión defectuosa del sistema linfático cervical a la circulación venosa. Se va a presentar en más del 80% a nivel del cuello y la axila, el 10% en el mediastino y solo el 1% en el tórax. Y clínicamente lo vamos a observar como este paciente, que se va a observar en pacientes pediátricos, una lesión tumefacta de tipo quístico, sin eritema, y que se va a encontrar principalmente en el triángulo cervical posterior. Esto es una lesión que por lo general se va a detectar inútero. En estas imágenes vemos una gran lesión quística en el lado izquierdo, la cual se encuentra multiseptada y que se va a presentar en la totalidad de la circunferencia cervical y que posterior al nacimiento y con los exámenes adecuados a este pacientito se le diagnosticó con un síndrome de Turner, la principal no aplaudida relacionada al higroma quístico. Y en la imagen de la derecha podemos ver una lesión quística septada en el espacio cervical posterior y como hallazgo se puede observar una hipoplasia del vérnice cerebeloso, viendo un aumento en la amplitud de la fosa posterior, rasgos que son vistos típicamente en el síndrome de Dandy-Walker. Esta patología no se relaciona comúnmente con el higroma quístico, pero fue un hallazgo que se encontró. Esto de aquí y el higroma como tal. En esta radiografía del lado izquierdo se ve una lesión lobulada, no calcificada, tiene densidad de partes blandas localizada en el hemicuello izquierdo, genera un desplazamiento traqueal hacia el lado derecho. Y al momento de realizarle el ultrasonido a ese mismo paciente, vemos esa gran lesión quística de contenido anecoico, la presencia de algunos pequeños septos, ecos internos, perdón, no hay vascularidad interna ni periférica al color Doppler. Y al realizarle la tomografía a ese mismo paciente, pues vemos la misma lesión de densidad líquida en el cuello izquierdo, en el triángulo cervical posterior, adyacente al músculo esternocleidomastoideo, se da en contralateral a los vasos carotídeos, se extiende inferiormente por debajo de la clavícula hacia el mediastino superior y hacia el vértice de la axila ipsilateral.
La lesión como tal pues desplaza lo que son los grandes vasos del cuello y al lóbulo tiroideo izquierdo y hacia la tráquea. No se aprecian calcificaciones, no hay componente sólido, no hay datos de hemorragia y el reforzamiento pues no, está ausente prácticamente. Entonces el hecho de que es una gran lesión quística con todas esas características, tanto en la placa como ultrasonido, como una tomografía simple con contraste, nos hizo pues el diagnóstico de un higroma quístico. En este caso, pues ya vemos una lesión más aparatosa. Son lesiones quísticas, multiloculares, cervicofaciales, bilaterales, de un tamaño considerable. Estos se extienden caudalmente sobre el nivel de las articulaciones externoclavículares sin extensión mediastínica. Ejercen un efecto de masa simétrico bilateral sobre las vías respiratorias, además de que desplazan y rodean todas las estructuras vasculares del cuello. Tienen densidad líquida y tenemos ahí la presencia de algunos septos internos. Sin embargo, es más el efecto de masa que los cambios inflamatorios circundantes. No se asocia a linfadenopatía, a pesar que es una lesión dependiente del sistema linfático. Y los planos grasos, aunque estén totalmente desplazados lateral y anteriormente, si se fijan, están respetados. La densidad sigue estando respetada. En esta resonancia podemos observar un T2 coronal, un T2 axial con FATSAT y un T1 sagital. Este paciente tiene antecedente un higroma quístico recidivante. El paciente posteriormente a varias intervenciones, pues acude a un control del mismo. Como genera un gran efecto de masa sobre las estructuras tanto vasculares como de las vías respiratorias superiores, se le ha estado drenando. Si se fija en la lesión, pues ya tiene pérdida de su morfología. Ya está totalmente irregular, las paredes no se pueden delimitar bien, sin embargo, podemos ver que se comporta del mismo tipo que una lesión de tipo quística. Sin embargo, pues el paciente tiene recidivas frecuentes, por lo tanto se realizan esos estudios como de seguimiento. La Jair, siguiente, Jair, si quieres te molesto. No sé si quieres que continuemos esto mañana, lo demás, o cómo ves. como usted diga, doctor, Si si quieres gusta seguir. Sí, dime, Jair. No, usted diga, doctor, usted decida. No, como quieras tú, si quieres continuamos. Te quedan como tres, cuatro temas para nada Sí, ya más, me ¿verdad? quedan como tres temas. Si quieres los vemos mañana. Perfecto, doctor. Sí. No, estuvieron Sí, muy bien preparados, Jair. Muy bien la plática. ok, Excelente. muchas gracias, doctor. Me ha tocado verte cómo has ido súper mejorándote cada vez. Sí, excelente, Jair. Sí. Muchas gracias, doctor. Si quieres, acabamos mañana con esos tres temas. Es cortito, pero le continuamos si quieres mañana. ¿Cómo ves? Sí. Ok. Ujú. No sé cómo lo vean todos. Mañana Buenas tardes. En esta ocasión vamos a continuar con la última parte de la sección y nos quedamos en el tema de parotiditis aguda. La parotiditis es una infección, la mayoría de ellas cuando se presentan en pacientes pediátricos va a ser de origen viral. Va a ser una enfermedad autolimitada que va a durar menos de 15 días y que a menudo va a ocurrir en forma de epidemias entre los niños. Su incidencia ha disminuido notablemente en los últimos años en los países que tienen los programas de vacunación infantil, donde tienen aplicada lo que es la vacuna triple viral. Sin embargo, se sigue presentando, como les mencioné, como una enfermedad autolimitada y que realmente no requiere de algún estudio de imagen. No se solicita algún ultrasonido, alguna tomografía para detectar esta enfermedad. Es una patología que se detecta mediante clínica y que realmente uno nada más se va a tratar de manera asintomática. Sin embargo, cuando queda la duda, la sospecha o alguna complicación de la misma, es cuando se puede recurrir a los métodos de imagen. El paciente se va a presentar con fiebre, malestar general, dolor e inflamación parotidia. Generalmente esta viene siendo bilateral.
En esta imagen podemos observar un ultrasonido que hizo un paciente con toda la clínica mencionada. Al ultrasonido lo vamos a ver como lesiones hipoecoicas, difusas, mal de textura heterogénea. Los bordes se van a presentar en la parte anterior de forma ecogénica y en la parte más posterior va a ser difícil de diferenciarlos. Pues puede o no estar asociado a alterar la grasa periparotidia, mostrándose con aumento en la ecogenicidad. Y al momento de aplicar el color Doppler vamos a encontrar una marcada vascularidad. Puede o no estar asociada a linfadenopatía y esta no revela la seriedad de la misma. En este caso, un paciente al que se presentó con una complicación de una parotiditis. Pasaron 15 días y no resolvían los síntomas, incluso el volumen glandular del lado izquierdo iba aumentando. En esta tomografía de cuello podemos observar un aumento de la densidad de los tejidos blandos. La glándula parótida izquierda se encuentra aumentada de tamaño y al momento de administrar podemos observar pues que refuerza de manera heterogénea. También está asociado a cambios inflamatorios en la grasa circundante. No se observa la presencia de algún absceso como tal. Las estructuras vasculares están respetadas y tampoco se observan ganglios reactivos. En la imagen de la derecha podemos ver a otro paciente donde se presentó con aumento del tamaño glandular, tiene un efecto de masa muy marcado, hay aumento en la densidad de la grasa periparotidia muy marcada, tenemos un desplazamiento de lo que es la vaina carotidia medialmente y en este corte no se aprecia, pero presentaba ganglios de aspecto reactivo. En este caso, al momento de administrar el medio de contraste, hay una poca diferenciación de lo que es la vena yugular. Entonces, en estos pacientes que tienen la posibilidad o la sospecha clínica de presentar un absceso, tenemos que descartar esa opción. En este caso, el reforzamiento es heterogéneo y si podemos observar en la parte más central, podemos ver que el centro permanece hipodenso. No podemos descartar la presencia de un absceso o incluso que haya necrosis del parénquima parotídeo. Este paciente se diagnosticó con una cialodenitis que empezó como una infección viral y tuvo una sobreinfección de tipo bacteriano. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un paciente que también tuvo el antecedente de una parotiditis de tipo viral. Progresó a una cialodenitis de tipo bacteriana y como podemos ver en la tomografía axial con reconstrucción en sagital y en coronal en ventana de tejido y fase arterial, la glándula parótida izquierda se encuentra agrandada con una colección intraparotidia de paredes irregulares y mal delimitadas que van a reforzar medio de contraste. Permanece con un área central hipodensa. Aquí se puede identificar la rotura del parénquima como tal y una extensión de la colección hacia el tejido subcutáneo subyacente. En la parte más inferior y lateral podemos ver esta interrupción en lo que es la pared, la cual va a estar reforzando de forma heterogénea y podemos ver cómo el contenido hipodenso de la colección que está dentro puede salir aquí y tiene una comunicación hacia los tejidos blandos. Aquí en la reconstrucción coronal se puede ver un poquito más como incluso la misma densidad del material necrótico interno puede estarse extendiendo a las otras. En este caso, pues vemos los cambios inflamatorios que van a estar contactando también con el espacio carotídeo equilateral y también podemos observar un engrosamiento del músculo masetorio izquierdo, pero no hay una colección fuera de lo que es la glándula como tal. Simplemente es una extrusión por una disrupción de la pared de la misma. En este caso tenemos que hacer un diagnóstico diferencial o encontrar alguna comorbilidad que nos haya sospechar de un absceso, principalmente un síndrome de Sjögren, una por VIH o incluso una sífilis.
Continuamos con la adenitis supurativa o linfadenititis supurativa. Esta constituye una masa cervical eritematosa y dolorosa lateral cuando el origen es viral o unilateral cuando el origen es bacteriano. El paciente se va a presentar, como vemos en la imagen, una masa eritematosa dolorosa. Principalmente se va a estar relacionada con una infección de rinovirus o adenovirus o estafilococo o estreptococo del grupo A. En la tomografía con contraste intravenoso podemos ver que son las complicaciones, principalmente la formación de un absceso, la extensión que pueda tener el mismo, el compromiso vascular, especialmente con la vena yugular y la vena carotidia, así como las estructuras circundantes. Al ultrasonido lo vamos a observar con una masa heterogénea, como la podemos ver en la imagen de abajo, con un centro hipoecoico, como podemos ver aquí. Esto nos refleja lo que es una necrosis central de lo que es el ganglio. Puede o no estar asociado a tabiques, focos ecogénicos internos, la presencia de un nivel líquido-líquido, la ausencia de la vascularidad central, sin embargo, la vascularidad periférica pues va a ser muy notoria. Está asociado también a edema perilesional, reflejado como un aumento de la ecogenicidad de los planos grasos adyacentes. En esta tomografía podemos observar una colección líquida multiloculada dividida por algunos septos que mide aproximadamente 2,5 centímetros. Va a presentar un reforzamiento periférico que está ubicado específicamente en el espacio submandibular. No se apresa aire como tal dentro de la colección y la glándula va desplazada medial e inferiormente. Los cambios inflamatorios se van a extender hacia el espacio parafaríngeo izquierdo, pero no hay otra colección en los espacios más profundos. No se observa tampoco una diseminación al canal carotídeo o al mediastino. Esta colección fue aspirada bajo una guía ecográfica y el cultivo dio positivo para un Staphylococcus aureus. Podemos observar aquí la colección con septos que van a tener un reforzamiento, las áreas hipodensas y los cambios inflamatorios en los planos grasos adyacentes. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos otra lesión con un efecto de masa un poquito más evidente. En la fase simple, pues podemos observar cómo tenemos esta lesión heterogénea, un componente más líquido en esta parte más anterior, que al momento de realizar diferentes cosas, en la zona, como está un poquito más delimitado. Tenemos la fortalecimiento de lo que es la pared, que no se ve como tal una interrupción de la misma que nos haga pensar que hay una extensión del proceso inflamatorio. A pesar del gran tamaño que tiene, pues si podemos observar, no genera como tal un desplazamiento del espacio de la mucosa faríngea, del espacio parafaringio. Los planos grasos no están tan inflamados como se ven en las otras lesiones, que a pesar de que eran más pequeños, se veía un proceso inflamatorio pues más evidente. Esta también presentó ganglios de aspecto reactivo y el paciente pues tuvo una complicación también de una parotiditis de tipo viral. El paciente presentó la formación de un absceso y tuvo la inflamación de lo que es el ganglio en la región periparotidia. Este ganglio fue creciendo y hasta formar esta colección interna, que al parecer tenía pues una necrosis central. La administración medio de contraste va a permanecer hipodensa. Un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con una linfadenititis supurativa va a ser la presencia de una escrópula. Si nos ponemos a observar esta tomografía, tenemos una cortexia donde podemos observar esta lesión adyacente en la parte más posterior, otra colección un poco más pequeña, tiene diques internos, multiloculada, con centro hipodenso. Podemos también observar que hay un desplazamiento de lo que es la vaina carotidia y tiene leves inflamatorios en los planos grasos adyacentes. Este paciente también se presentó con ganglios linfáticos de
efecto reactivo en todo lo que es la cadena cervical profunda derecha, con centros que permanecían impuestos a la luminosidad del medio del contraste, en particular los del lado derecho. También se observa, en este corte no se muestra una presencia de linfadenopatía reactiva a nivel de mediastino. En un corte más inferior observamos esta lesión que es un poco más evidente, la pared que refuerza, la colección hipodensa, el efecto de masa que tiene sobre las estructuras vasculares, en contacto con lo que es la vaina carotidia, la vena yugular y los cambios mayores adyacentes. Al paciente se le estudió por este antecedente, se le hizo un drenaje con un estudio del líquido que se obtuvo de esta lesión y el resultado reveló un micobacterio en tuberculosis. Esa fue la manera que se diferenció de una linfadenitis supurativa de una escrópula como tal. Por imagen, pues, realmente va a ser muy difícil diferenciar entre estas dos patologías, siendo la clínica la determinante en este tipo de casos. La última patología que vamos a ver es la fibromatosis coli. Esta es una forma rara de fibromatosis infantil que va a ocurrir a nivel del músculo externo cleidomastoideo. Esta se va a presentar unas pocas semanas después del nacimiento y puede haber una ligera preelección masculina. Los bebés van a presentar una tortícolis unilateral en la mayoría de los casos. Este tipo de patología, pues prácticamente se da en pacientes que tuvieron un parto distóxico, principalmente una presentación pélvica, uso de forceps o un parto prolongado. Al ultrasonido, ¿cómo lo vamos a observar? Bueno, prácticamente tiene que tener primero la sospecha clínica, los antecedentes principalmente y una masa indurada, inmóvil, no eritematosa, que va a estar casi siempre unilateral y que se va a presentar semanas después del parto con un antecedente de parto distóxico. Es casi como un diagnóstico de exclusión. Este diagnosticar mediante ultrasonido. Y en este caso podemos observar el músculo externo cleidomastoideo derecho con un agrandamiento, una morfología fusiforme que mide 1.2 metros de ancho. No hay evidencia de una lesión o una masa focal. Sigue preservando su patrón fibrilar. Y al hacer el comparativo, aquí podemos ver el músculo externo cleidomastoideo contralateral de un tamaño y ecogenicidad normal. Y esto confirmó el diagnóstico. Aquí tenemos otro de un paciente pediátrico que se presentó con un abultamiento indoloro en el lado derecho del cuello, que se desarrolló gradualmente durante los últimos 2 meses hasta el tamaño actual. El paciente tuvo antecedentes de un parto distóxico y al momento de hacer el ultrasonido podemos ver esta masa fusiforme que no presenta cambios en la ecogenicidad de la grasa adyacente, no hay una lesión focal, no se asocia a linfadenopatía, preserva su patrón fibrilar y al momento de hacer el comparativo con el contralateral, pues vemos un estereocleidomastoideo normal. Eso también nos confirmó el diagnóstico de una fibromatosis. Aquí tenemos otro ejemplo más evidente. El paciente tuvo antecedente de un parto vaginal, asistió sin complicaciones. Sin embargo, este se presentó con un abultamiento indoloro en el área cervical derecha. No presentó fiebre, no datos de adenopatía. Y en el examen físico solamente ha presentado una tortícolis leve en el lado izquierdo. Se ve el abultamiento firme en el área derecha del cuello y no hay enrojecimiento de la piel. Y aquí podemos observar el músculo esternocleidomastoideo derecho con un agrandamiento fusiforme casi redondeado, acompañado de una leve alteración de lo que es la apariencia estriada normal del músculo. Y al momento de aplicar el Doppler, pues vemos la gran vascularidad que tiene. Tiene una hiperemia dentro del músculo, periférico al mismo, no hay evidencia de una lesión o una masa focal. Y el lado izquierdo, en esta imagen no se muestra, pero tiene un aspecto ecográfico totalmente normal. Y así fue como se llegó al diagnóstico de una fibromatosis coli.
Y sería todo por mi parte, doctor. Mm, Muy bien, doctor. Sí, Muchas muy bien, pues ya gracias, no va a doctor. ser el complemento de lo de ayer. Ayer estuvo muy, muy bien y hoy también, pero pues obviamente ahora eran pocas patologías, ¿verdad? Pero muy bien, doctor.